Quiero compartir con ustedes este mensaje. Es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón desde hace tiempo atrás. No lo habíamos expuesto porque estábamos terminando algunas de las series que ya teníamos programadas. Pero quiero llevarte a esto. Piensa por unos instantes o imagina una casa antigua. Una casa antigua que ha sido restaurada con mucho esmero y con mucha dedicación. Esta casa antigua estaba en ruinas, con las paredes desgastadas, los techos inservibles, pero después de un proceso largo de restauración, esta casa ha sido restaurada y transformada en un hermoso hogar en el que en cada habitación y en cada rincón se respira un aire de renovación. Piensa en esto. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 22, compara a los creyentes, es decir, a cada uno de nosotros, los que entregamos y rendimos nuestra vida a Cristo, los compara a aquella construcción que está siendo edificada, siendo la piedra angular y o el cimiento de esta, Cristo Jesús. Cada persona que conforma el grupo de creyentes, es decir, cada uno de nosotros, somos una parte muy importante y muy especial, pero también diferente dentro de esta construcción. Esta construcción es la obra maestra de Dios. Así que yo te quiero pedir que digas conmigo lo siguiente: yo soy la obra maestra de Dios. Ahora, voltea con el que está a tu lado y dile: somos la obra maestra de Dios. Ahora, voltea con el que está atrás de ti y dile: somos la obra maestra de Dios. Escucha esto: somos la obra que Dios está construyendo y juntos formamos la iglesia. Amén. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22, dice lo siguiente. Te quiero pedir que leamos juntos. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿por qué no volteas con el que está a tu lado? Hazle así. No le vas a pegar, te lo garantizo. Hazle así y dile: chócalas. Porque juntos, dile, porque juntos formamos la familia de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En él también ustedes son edificados. ¿Quiénes? Nosotros. Así que dice: en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Para ser ¿qué? Morada de Dios por el Espíritu. Así que quiero compartirte en esta mañana este mensaje llamado la iglesia. La iglesia, un lugar de transformación, un lugar de reconciliación, pero también de una misión inigualable. Así que la iglesia es un lugar en donde ocurren los procesos de transformación espiritual. Escucha esto: la iglesia es un lugar en donde ocurren los procesos de transformación espiritual. Pero también la iglesia es un lugar de reconciliación entre el hombre y Dios, y también reconciliación de los unos con los otros.
Además a esto, la iglesia es también una entidad donde reconocemos la importancia de compartir el mensaje de Cristo a todos. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 22, él nos dice que nosotros somos edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Ahora, antes de desarrollar este tema, me gustaría enfocarlo de forma individual o de forma personal para cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que en él somos juntamente edificados para ser morada de Dios por el Espíritu? Esto me lleva a lo siguiente. Y el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Escucha esto. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Ahora di conmigo: yo ya no me pertenezco, ahora le pertenezco a Cristo. ¿Por qué? Dice la Biblia: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, y el precio que se pagó para que tú y yo tuviéramos libertad y salvación a nuestras vidas es el precio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Ahora, todo esto sucede cuando tú y yo reconocemos y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando tú le dices sí a Cristo: perdóname todos mis pecados, te entrego mi corazón, me rindo a ti. Tu nombre no solamente es escrito en el libro de la vida, hay un listado tan grande de beneficios que tenemos al aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Me encanta cómo lo escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le rendimos nuestra vida, pasamos de muerte a vida. Dejamos de pertenecerle al enemigo de nuestras almas, porque ahora le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Pasamos de ser potestad de las tinieblas a ser hijos de la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor a mí. Entonces, cuando tú y yo le rendimos nuestro corazón a Cristo Jesús, hay un antes, pero también hay un después. Mira, me encanta lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12. Si tú traes tu Biblia, Romanos capítulo 12 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos. Él es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Y esto me lleva a lo que dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Ahora, si tú traes para anotar, yo te sugiero que tomes notas. Toma nota de todo esto. El apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22, dice que Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Por tanto, o tanto a nosotros como a ustedes. Siguiente. Él nos ungió. Si pones atención en el versículo 22, dice que nos selló como propiedad suya y puso su espíritu ¿en dónde? En nuestro corazón. Al poner Él su espíritu en nuestro corazón, es la garantía de las promesas de Él para nuestra vida. Versículos anteriores dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén para nuestras vidas. Entonces, dice el apóstol Pablo, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tú le entregas y le rindes tu corazón a Cristo. Cuando tú le rindes tu corazón a Cristo, algo poderoso sucede en el cielo, pero también en la tierra. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así que cuando tú le rindes tu corazón a Cristo, si tú estás aquí por primera vez, si tú le has rendido tu corazón a Cristo, hace un momento que hicimos esta oración, este mensaje es para ti. Si tú llevas tanto tiempo, cierto tiempo caminando en el evangelio, esto es para ti. Y dice la Biblia, Él nos selló como propiedad suya. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo. ¿Estamos? Cuando tú le rindes tu corazón a Cristo, ¿qué es lo que sucede? El Señor pone un sello en tu corazón y te marca como propiedad de Él, que es a través de su Espíritu Santo. Es por eso que cuando le rendiste tu corazón a Cristo, empezaste a notar una diferencia en tu ser. Es por eso que cuando le rendiste tu corazón a Cristo, te diste cuenta que ya no podías hacer las mismas cosas que hacías antes, porque había algo que te redarguía. Y empezaste a notar que ya no te sentías tan cómodo en aquellos lugares donde antes pasabas el tiempo como pez en el agua. Y empezaste a notar que tu forma de hablar ya no era la misma, que tu forma de caminar ya no era la misma. Y es porque el Espíritu Santo empezó a obrar a través o desde aquella oración en la que tú le dijiste al Señor: te rindo mi corazón, te entrego mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahora, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos marca como propiedad de Él y nos da una garantía de sus promesas, que es el Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, entonces el Espíritu Santo mora en el creyente. Pero me llama mucho la atención lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 23 en adelante. No lo tengo aquí, lo tengo en mi teléfono. Y dice la Biblia que tenemos que ser renovados en la actitud de nuestra mente. Y tenemos que dejar la ropa vieja para vestirnos de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que roba, ya no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados.
Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y a la bendición de quienes los escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, sean compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Todo esto sucede. Hay un cambio de una naturaleza vieja a una naturaleza nueva. Esto sucede cuando tú y yo rendimos nuestro corazón a Cristo. Él empieza a perfeccionar nuestra vida constantemente. Él empieza a cambiar nuestra vida constantemente. Y en Él y por Él somos lo que Él ha preparado para cada uno de los que decimos: sí, Jesús, yo quiero vivir una vida que te agrade a ti. Entonces, cuando tú aceptas, mi punto es este: cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, eres sellado. ¿Estamos hasta aquí? Y el Espíritu de Dios mora dentro de ti. ¿Estamos claros con esto? Entonces, así es como nos convertimos en lo que dice el apóstol Pablo, en morada de Dios por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto individualmente, ¿cuál es el rol que tenemos como iglesia? La iglesia como morada de Dios en un mundo lleno de cambios y en un mundo lleno de desafíos. Ahora, la iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú individualmente. Cada uno de los que estamos aquí somos la iglesia. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia en un mundo lleno de cambios y desafíos? La iglesia como morada de Dios, según lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, tiene que ser un puente para guiar a las personas a que rindan su corazón a Cristo. La iglesia como morada de Dios tiene que ser ese refugio espiritual donde la gente viene y tiene un sentido de pertenencia en medio de la incertidumbre que puedan estar viviendo. Hoy prendemos la radio, prendemos la televisión, vamos a cualquier red social, vemos noticia, cualquier página de internet y escuchamos hablar acerca de epidemias, acerca de pandemias, un sinfín de enfermedades, crisis económicas, cambios culturales, cambios sociales, crisis política y muchas otras cosas que vienen a perturbar nuestro corazón. ¿No es así? Si tú quieres mantenerte inquieto durante todo el día, mira las noticias. Si tú quieres dormir inquieto en las noches, duérmete viendo las noticias. Basta prender el televisor para ver lo que está sucediendo en el mundo. Basta voltear a nuestro lado para ver lo que estamos viviendo en nuestras comunidades. Es desestabilizador lo que está sucediendo. Sin embargo, la iglesia tiene que ser ese lugar de reconciliación. La iglesia tiene que ser ese lugar de apoyo espiritual, de apoyo moral. Ese lugar donde la gente encuentra el amor de Cristo. Ese lugar donde la gente puede ver a través de ti el amor de Dios. La iglesia tiene que ser ese lugar que busca el bien de los demás y no solamente el propio. La iglesia tiene que ser ese lugar donde la gente experimenta el perdón, la bondad y la misericordia de Dios. Así que eso es el rol que usted y yo jugamos o tenemos como iglesia en este mundo.
No somos una iglesia para unos cuantos. No somos una iglesia solamente para un grupo de cierto tipo social, económico o lo que sea. Somos una iglesia abierta para todo aquel que reconoce la necesidad de Dios en su corazón, para todo aquel que está viviendo desde el quebranto, para todo aquel que está viviendo desde la aflicción, desde la amargura, desde el dolor. Somos una iglesia donde queremos que el nombre de Cristo sea glorificado. Somos una iglesia donde experimentamos el poder y el amor de Dios personalmente, y lo queremos compartir a todos porque queremos dar de lo que Él nos ha dado. Eso es como el rol que tiene la iglesia en este tiempo. Cuando usted y yo entendemos el rol que como iglesia tenemos, que como cuerpo de Cristo tenemos, vamos a dejar de perder el tiempo en cosas que no nos benefician. Vamos a entender que no podemos desperdiciar el tiempo porque la gente se está perdiendo en sus delitos, en sus pecados. Entonces, le quiero dar una tarea. Y la tarea es que usted en su casa vaya y lea lo que dice Efesios capítulo 2. Yo se lo voy a resumir y a grandes rasgos le quiero hablar un poquito acerca de lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante. Y el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios acerca de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Era necesario que Cristo Jesús viniera para que a través de Él hubiera una reconciliación entre el hombre y Dios. Pero el apóstol Pablo también en su carta a los Efesios nos habla acerca de una reconciliación entre hermanos. El apóstol Pablo está hablando a los efesios y haciéndoles entender que Dios no era solamente Dios de los judíos y no era solamente Dios de los no judíos o de los griegos. Y les hablaba para hacerles comprender la necesidad que había de una unidad como cuerpo y como familia de Dios. El apóstol Pablo les está hablando a los efesios para hacerles comprender que cuando aceptan a Cristo Jesús en su corazón, ahora forman parte de una familia que no tenían. Y esa unidad dentro de la familia tiene que mantenerse constantemente. Así que mientras tú vas a leer Efesios capítulo 2 en tu casa, vas a notar y vas a ver una transformación radical que experimentaron los creyentes en Éfeso. Tú vas a leer y vas a ver una transformación radical que experimentaron los creyentes en Éfeso. Ellos experimentaron el estar muertos al tener vida en Cristo. Y tú y yo nos encontrábamos ahí. Antes de rendir nuestro corazón a Jesús, nos encontrábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, empezamos a experimentar este proceso de restauración como la casa del principio. Empezamos a experimentar estos cambios transformadores en nuestro ser y entendimos que pasamos de estar muertos por el pecado a tener vida en Cristo. Pero también lo que experimentaron aquellos creyentes en Éfeso era el haber estado lejos de Dios y ahora ser acercados a Cristo Jesús por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Los creyentes en Éfeso también experimentaron el ser extraños, hostiles, a pertenecer a una familia de paz. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo esto es muy similar a lo que tú y yo hemos experimentado desde aquel día glorioso que le rendimos nuestro corazón a Cristo. Escucha, Pablo le enseña a los judíos y a los gentiles, a todas las personas de aquella ciudad, que todos están al mismo nivel a los pies de la cruz. No hay más
y no hay menos. Tú y yo, todos estamos al mismo nivel, a los pies de la cruz. Hemos sido salvos por gracia y podemos caminar ahora en una unidad que nos mantiene cercanos como iglesia. ¿Sabes? Hay algo que el apóstol Pablo nos habla, y él nos habla acerca de la reconciliación, que es lo que Cristo vino a hacer, reconciliarnos con Dios. Pero también el apóstol Pablo nos habla de una reconciliación que es derramada con nuestros demás hermanos. ¿Cuántos hemos experimentado la reconciliación con Dios? A lo mejor tú estás aquí y no sabes ni lo que estamos hablando. Creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado una reconciliación con Dios porque Él nos ha perdonado. Yo no sé tú, pero el Señor me ha perdonado tanto. Yo no sé tú, pero yo fallo día con día y sigo encontrando ese perdón en Él. Y la reconciliación de Dios se derrama en la reconciliación que tenemos con las otras personas. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2 en adelante, nos habla acerca de la reconciliación que la gente tiene con Dios. Y es una reconciliación que es derramada para ti, para ti, para ti. No podemos dar de lo que no tenemos. Y me quiero detener en este punto, hablando acerca de la reconciliación. Muchas veces venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios fervientemente, nos apasionamos por Él, pero sucede solamente aquí en la iglesia. Y afuera estás enojado con todos, estás enemistado con todos. Ahora, te quiero preguntar esto. ¿Hay algún grupo, o más bien, hay alguna persona cristiana con la que se te dificulte caminar? Piensa en esto. Yo cuando estaba preparando esto tuve que ser honesto. Padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 17 y 18. Mira lo que dice. Léelo conmigo. No paguen a nadie mal por mal. Es que me dijo, es que le voy a hacer así como me hizo. No. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, eso no aplica, porque eres una persona nueva. Eso déjalo antes de que conociste de Él. Pero mira lo que dice la Biblia. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de ¿quién? De todos. Si es posible, dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. ¿Con quién? Con todos. Como hijo de Dios, como aquel que ha sido redimido y ha sido reconciliado a través de Cristo Jesús para con Dios, tenemos que encontrar y ser aquellas personas que marcan diferencia en un mundo indiferente. Entonces, si tú estabas pensando en vengarte del vecino que no te dejó estacionarte, mira lo que dice la Biblia. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible,
en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Me encanta lo que dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Escucha esto. No podemos llevar a otros a un lugar en el que nosotros no hemos estado. No podemos hablar de perdón si tú no has estado dispuesto a perdonar. No podemos hablar de paz si tú eres el primero que trae conflicto en cualquier lugar. Tú, como morada de Dios y como persona en la que el Espíritu de Dios habita, ya no puedes hacer lo que tú hacías antes de conocer a Cristo. ¿Sí estamos en esto? El mundo, y constantemente decimos esto, el mundo está harto de conocer a gente que profesa un cristianismo irrelevante y superficial. La gente no necesita que tú los sermones cada vez que los ves. La gente necesita ver lo que Cristo está haciendo en tu vida. La gente necesita ver cómo el Espíritu Santo te ha cambiado y te ha transformado. La gente no necesita meramente escuchar. La gente necesita ver que si Dios lo pudo hacer contigo, lo puede hacer con ellos también. Usted y yo somos reconciliadores. Me encanta lo que dice la Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? 10. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Si tú no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy lo puedes encontrar. Hoy puedes rendirle tu vida y tu corazón a Él. Pero dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, mira lo que sucede. Nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, no puedes seguir haciendo de que puedes. Pero eso quiere decir que no le has rendido tu vida completamente a Él. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas en Él son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice la Biblia, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? Esto es tan poderoso. Este ministerio de la reconciliación no es solamente dado al pastor o a los líderes de la iglesia. Escucha esto. El ministerio de la reconciliación no es solamente dado a algún grupo élite de alguna organización que profesa fe. El apóstol Pablo nos dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Regrésalo, por favor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí te va. ¿A quién es dado este ministerio? Lo voy a volver a preguntar. ¿A quién se le dio dado este ministerio de la reconciliación? Me gusta esa respuesta. A mí. Exacto. A mí. Otra vez, ¿a quién se le dio este ministerio de la reconciliación? A mí, a ti.
individualmente y como iglesia, a nosotros, a todos. Entonces sigue diciendo a continuación, nos dio este ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos ¿qué? Déjame hacer una pausa aquí. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un enviado que representa a una nación. ¿Sí? Entonces, mira cómo va esto. Dios nos dio a través de Cristo el ministerio de la reconciliación. Dice la Biblia, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo no sé tú, pero esto me lleva a vivir una vida cristiana como hijo de Dios, representando a aquel que me llamó. En tu diario vivir, en tu círculo de influencia, en tu trabajo, en el medio en el que te desenvuelves diariamente, ¿te estás comportando como el representante de Dios aquí en la tierra? Esto me lleva a pensar antes de hablar. Esto me lleva a vivir una vida digna de aquel que me llamó. Y este llamamiento no es solamente para unos cuantos o exclusivamente para el pastor y algunos otros. Este llamado es para ti, que eres la iglesia, que ha sido comprado y lavado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Cristo rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres aquella persona que Dios quiere usar para que aquel que está lejos de Dios se acerque a Él. Dios quiere usarte para que tú seas aquel que está viviendo desde el quebranto, la persona que Dios usa para restaurar el corazón que está lastimado. Dios te quiere usar en tu círculo de influencia, en el medio en el que te desenvuelves diariamente, para que la gente pueda encontrar en ti ese puente que los guía hacia Dios y ellos puedan encontrar reconciliación con Dios, así como tú y yo la encontramos algún día. ¿Es increíble esto? Ese es el rol que tú y yo tenemos como iglesia. No podemos dar lo que no tenemos. Y tenemos que entender lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo llamándonos, no solamente dirigiendo su mensaje a los Efesios o a los Corintios, a la iglesia de Corinto, sino que es un mensaje para usted y para mí que viene a confrontar nuestro corazón, que viene a confrontar la forma en la que estamos viviendo, que viene a confrontar la forma en la que estamos haciendo iglesia. Como iglesia somos ese lugar donde la gente encuentra reconciliación con Dios, pero también somos ese lugar que mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Sabes que en muchas ocasiones se nos hace tan difícil llevarnos con alguien más bien, o hacer vida o comunidad con alguien dentro de la iglesia, porque empezamos a ver los defectos que tienen. Y muchas veces los defectos pueden pesar más que cualquier virtud que la persona pueda tener. Y en muchas ocasiones preferimos aislarnos porque no queremos pertenecer, porque simplemente la hermana, el hermano, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo vive, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces dentro de la iglesia podemos encontrar segregación entre el mismo cuerpo.
Dios no nos ha llamado a ser una iglesia, y no hablo de la iglesia Roca Eterna, sino hablo de la iglesia global, de la iglesia de Cristo como cuerpo de Él. No nos ha llamado a vivir un cristianismo de segregación. Es que tú no te vistes con falda larga, no puedes ser mi hermano o mi hermana. Es que tú no, lo que sea, y por eso tú no puedes ser mi hermano o mi hermana. Es que ustedes tienen luces en la iglesia, ¿y eso qué? Es que ustedes tienen humo, ¿y eso qué? ¿A poco no se ve bien bonito? Las luces y el humo no te van a llevar al cielo, ni te van a llevar al infierno. Escucha esto. ¿Cuál es el rol que tenemos como iglesia? Y me quiero dirigir un poquito a ti, cada uno de los que estamos aquí. Y te quiero animar a que sigamos manteniendo el don de la unidad. ¿Sabes que el enemigo lo que más usa, o el arma favorita del enemigo de nuestras almas, es la contienda, la disensión, el desacuerdo, el chisme, la murmuración y la división? Napoleón Bonaparte dijo: divide y vencerás. ¿Qué es lo que hace el enemigo de nuestras almas? Traer división en el matrimonio, traer división en la familia, traer división entre los compañeros de trabajo, traer división entre la iglesia. ¿Sabes? Hablábamos hace un momento de no contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se contrista con la forma en la que actuamos. Muchas iglesias, y no hablo de la iglesia aquí en la ciudad, tristemente hay un sinfín de iglesias que han sido plantadas a raíz de una división. ¿Sabes que en Latinoamérica existen más de 4,200 organizaciones cristianas? Y en todas hay un desacuerdo, porque unos creen, otros no creen, porque unos hacen, porque unos no hacen, porque la liturgia, porque la homilética, porque la teología. Hay una división tremenda aún en el cuerpo de Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura y sin mancha. Él está a la puerta. Y muchos tienen entendimiento de esto y siguen causando divisiones y problemas, manchando el nombre de Cristo, manchando a la iglesia que es la novia de Él. Cuando usted y yo entendemos esto, vamos a tratar de vivir una vida que lo que busca es buscar complacer el corazón del Padre en mi forma de ser, de hablar, de caminar, de compartir, en saber y dejar que el Espíritu Santo perfeccione mi vida y que mi vida pueda ser un faro para muchos, que mi vida pueda ser un punto de referencia para aquellos que están lejos de Él. Así que te quiero animar, iglesia, a que mantengamos esa unidad y esa comunidad constantemente,
a que fortalezcamos este principio bíblico que es la unidad del cuerpo. Me encanta lo que dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 16. ¿Lo puedes leer conmigo? Dice la Biblia: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Permíteme detener aquí. Tú individualmente eres una pieza clave y de gran valor en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y uno tiene que entender la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo. Por eso no todos piensan como tú. Por eso no todos reaccionan como tú. Porque Dios te ha creado de una forma única y especial, pero demasiado importante en esto que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Como iglesia, cada uno de ustedes que están aquí son de gran importancia para todos, especialmente para nosotros, porque entendemos la función y el llamado específico e individual que Dios ha hecho a tu vida. Y me quiero referir a la iglesia como roca eterna. Tú eres de gran valor en la iglesia. Jamás te veremos como menos. Jamás te haremos sentir de esa manera. Sí, perdónanos porque no lo hemos hecho de una forma consciente. Pero lo que tratamos es darle a cada uno el valor que tiene. Tú vales mucho porque has sido comprado a precio de sangre. Nadie vale más y nadie vale menos, porque todos, escucha, todos, absolutamente todos, estamos al mismo nivel a los pies de la cruz. Por eso es que me bajé y te quise hablar desde aquí. Sigue diciendo la Biblia. Pero ahora, versículo 18, 19: pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Siguiente: y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan
más decoro. Siguiente. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Ya estoy terminando. Pero como iglesia constantemente hemos compartido esto con ustedes, entendiendo que somos un cuerpo en Cristo. Y compartimos constantemente que tus victorias son nuestras victorias. Que cuando te dan una promoción en el trabajo, celebramos. Que cuando estrenaste un coche nuevo, celebramos. Algunos no nos ha tocado estrenar un coche nuevo, pero para nosotros es como si lo fuera. Celebramos. Jamás nos vamos a enojar porque Dios te bendice. Al contrario, vamos a celebrar y vamos a gozarnos contigo. Pero también como cuerpo nos duele cuando algo te está doliendo a ti. También como cuerpo sufrimos cuando tú estás sufriendo. Como cuerpo nos lastima cuando a ti te lastimaron. Esto es lo que es la iglesia, amado hermano. Esto es lo que es el cuerpo de creyentes, el grupo de creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Juntos construimos, juntos estamos siendo edificados. Y hemos experimentado cómo el Señor ha restaurado nuestra casa, que es nuestra vida. Porque en un tiempo atrás nos sentíamos como aquella casa antigua, destruida, que nadie daba nada por ella. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a ver cómo Él comenzó a restaurar nuestra vida, cómo Él comenzó a levantarnos, cómo Él comenzó a edificarnos. Y ahora somos la habitación donde mora la presencia de Dios. Ahora tú y yo somos esa morada de Dios. Yo no sé tú, pero para mí es el más grande privilegio que puedo tener como ser humano, el que Dios haya fijado su mirada en mí y me haya puesto a su espíritu en mi vida para que camine conmigo. Yo no sé tú, pero para mí como hombre mortal es el más grande privilegio. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién éramos tú y yo para que Él se fijara en nosotros? Sin embargo, ahora a través de Cristo Jesús podemos experimentar su presencia en nuestro corazón. Podemos experimentar la paz que solamente puede dar a nuestro ser. Antes no teníamos esperanza en la vida. Antes vivíamos y caminábamos sin rumbo fijo y sin dirección. Pero bendito aquel día cuando le rendimos nuestro corazón a Cristo y empezamos a experimentar su bondad, su misericordia, su gracia. Empezamos a experimentar su presencia transformadora en nuestro corazón y a entender que su Espíritu Santo mora en mí y que como individuo tengo una asignación especial aquí en la tierra. Hoy entiendo que Dios me ha llamado para ser un reconciliador.
Hoy, mi amado hermano, mi oración es que tú puedas comprender y vivir en ese llamado, de que Él te ha llamado para que seas luz en la oscuridad, de que Él te ha llamado para marcar una diferencia en tu círculo de influencia. Entender que en Cristo hay un antes y un después, y que la gente pueda comprender que si Él lo hizo contigo, lo hará también. Es entender que soy llamado y soy un representante de Él aquí en la tierra, y que yo puedo hablarle y compartirle a la gente ese mensaje poderoso de la reconciliación, y gritarle a la gente: vuélvete a Dios, regresa a Dios, ven a Cristo Jesús. Si necesitas, si tú quieres que tu vida tenga cambios permanentes, ven a Cristo. El Señor te está llamando como un portador de su voz aquí en la tierra, amado hermano. ¿Qué es lo que sucede? Si la gente no ve eso en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede si solamente venimos como cuerpo, como iglesia los domingos, y tenemos un tiempo mirando el reloj porque ya se nos va a hacer tarde? ¿Qué es lo que sucede si la gente viene hambrienta y viene sedienta, buscando la esperanza para su vida, mientras usted y yo solamente nos estamos entreteniendo en este lugar? ¿Qué es lo que sucede qué es lo que sucedería si solamente usted y yo venimos distanciados, molestos con el que está allá al lado? Me encanta lo que dice la Biblia, ya con eso termino. Si tú vienes a traer tu ofrenda y en ese momento te acuerdas que estás enojado con alguien, y deja tu ofrenda ahí y ve con ese alguien y ponte a cuentas con él. Como iglesia hay un poder increíble. Escucha, hay un poder increíble cuando mantenemos esa unidad, ese vínculo perfecto. Matehuala, escucha esto. Matehuala es una ciudad en la que los ojos de Dios están puestos, y Él te quiere usar. Él te quiere usar. Él te quiere usar para reconciliar a la gente